maneras. Muy bien, muchacho, fraternal saludo desde las frescas playas de Premilandia. Saludo de nuestro querido Poli, de cada uno de los compañeros conectados y de los que están a punto de conectarse. Que nos vaya bien en esta jornada. Hoy nos dedicaremos básicamente a mirar un punto en el cual la geometría, las matemáticas, la trigonometría son una sola. Más que nunca podemos decir together, como la propaganda de algunos autos. Juntos. Entonces primero voy a quitar mi video para que tengan más ancho de banda. Esta charla será grabada y monitoreada y se las compartiré en el transcurso del día. Entonces en este momento les voy a compartir mi pantalla. Espero que la estén viendo. Están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Sí, Pueden profe. sentarse, se pueden sentar. Listo. Entonces, como les coloco acá, ya que se conecta la otra Stephanie, le damos la bienvenida. Bendecido viernes para Evangelista Beremis. María Isabel también se está conectando. Damos la bienvenida. Y aquí tenemos lo que les decía ahorita. Es un punto mágico en el cual matemáticas y geometría se unen en una sola rama, la cual denominamos simplemente trigonometría, cuyo nombre real pudo haber sido perfectamente triangulometría, porque realmente estudiamos es triángulos. En esa parte, dentro de la preparación al curso de Sistemas de Información Geográfica, el cual nos va a dotar de coordenadas todo el tiempo, nos va a dotar de líneas isométricas, o sea, líneas que estén al mismo nivel. Va a ser muy importante para toda la parte de medición y localización de terrenos. Recordemos que hoy más que nunca dependemos de los satélites. Es más, ya usted llega a muchas partes y observa que Google, más que un buscador, ya es un referente comercial, los cuales están metiendo en el mundo de las máquinas con todo y demandas por ser un oligopolio. Sin embargo, reconocemos que gracias a los satélites podemos tener coordenadas fijas en cualquier parte. Sistemas de información geográfica pues nos va metiendo, introduciendo en estos mundos donde los prediales, donde la magia del señor Herón con H, conocidos de la antigüedad, empiezan a juntarse. Obviamente en la antigüedad, Herón, amado por los emperadores, nos enseñó formas de medir el área de un triángulo utilizando solamente la medida de los lados. Eso es mágico, porque es un método muy sencillo y uno cualquier terreno lo puede triangular. Recuerden eso. Las fincas que tenemos con aguacates, con mandarinas, con naranja, con auyama, tiene una característica que es altamente improbable que sea plana y que tenga forma, por ejemplo, de hexágono o de circunferencia o de cuadrado. Lo más seguro es que son figuras completamente irregulares y la geometría nos enseña que todo lo podemos triangular y con unas buenas curvas de nivel, así sea utilizando botellas para hacer niveles entre triángulos, podemos perfectamente tener muy buenas medidas. Y de hecho, las medidas que se hacían antes a través de topografía o a través de la forma empírica son muy cercanas a lo que hacemos hoy en día con los sistemas de información geográfica. Es bueno recordar desde el bachillerato, los que lo hicieron presencial, la formulita que está en mi tablero, que es precisamente una forma para uno de los lados de la ley del coseno. Entonces, si se acuerdan, la ley del coseno precisamente va más allá de Pitágoras. Pitágoras sería solamente que A2 es igual a B2 más C2.
Ahí acabaría Pitágoras, porque si el ángulo es 90, coseno 90 es cero, entonces nos quedaría Pitágoras. A2 igual a B2 más C2. Pero la ventaja es que la ley del coseno se le aplica a cualquier triángulo, sea octángulo, sea otros ángulos, sea rectángulo. Lo importante es que sea un triángulo, en el cual debe cumplirse siempre que los ángulos internos suman 180 grados. Y obviamente, por ejemplo, el lado A debe ser menor que B más C. Claro, si yo me voy por el camino, voy a ir al baño, utilizando el camino B más C, obviamente que es más largo que si me hubiera ido por el camino A. De manera idéntica, si necesito coger el camino C, será el más cortico que irme por B más A. Entonces, en todo triángulo, un lado cualquiera siempre será menor que la suma de los otros dos. Con este pequeño rebocas, toda esta grabación la vamos a hacer, se las grabo y se las comparto. Esto no lo, todo queda grabado, pues no me preocupe. Entonces voy a coger un triángulo, Santander. y intencionalmente lo voy a coger rectángulo. Si es rectángulo, tiene un ángulo recto. Si esto mide 6, entonces esto va a medir 8. Mire que estoy diciendo de antemano que es rectángulo. Entonces yo puedo calcular el valor, va a ser así punteadito, de esta hipotenusa, la voy a llamar. Y también es bueno trazar Su la cédula. altura correspondiente a la hipotenusa, que es esta que tengo acá. Entonces que la altura une un vértice perpendicularmente al ¿Qué otro. año? Y eso lo llamamos H. Entonces, de la geometría que Es todos que tiene conocen, que pedirla ya. bien, desde San Carlos, podemos decir acá que esto es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, solamente porque es triángulo rectángulo. Recuerden eso. Está bien, María Estefany. Entonces, con la ayuda de sus calculadoras, te van a ayudar ahí, tendremos que A la 2 es igual a 36 más 64. Esa suma y es inmediata, nos da 100. Desde ahí podemos decir a la máquina que A es igual a raíz cuadrada y yo tocan la teclita answer, que quiere decir lo último que usted hizo queda grabado. Entonces la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces ya tenemos entonces Sesenta y valores siete. de la hipotenusa, de los catetos y nos falta hallar H. Ah, Los que recuerden el noviembre. bachillerato, recuerde que la altura en un triángulo rectángulo es el producto Que de los un catetos día. sobre la Que hipotenusa. ¿Me ayudan ahí con las Profe, calculadoras? no me estás dejando escuchar lo que está diciendo la compañera. Yo creo que está muy emocionada en San Carlos. Sí, que es el número que Gileni nos va a dejar escuchar con toda seguridad. Damos un saludito a toda la familia. Listo. Entonces tenemos la altura. Ojo, triángulo, rectángulo. Si no es rectángulo, nada. Si no es rectángulo, no se puede Pitágoras. Este es un caso excepcional. ¿Para qué pongo esto acá? Para recordarles lo siguiente. Una de las cosas más importantes en geometría y en sistemas de información es medir. Entonces recordemos el área de un triángulo. Si el triángulo es rectángulo, yo puedo decir, esto es igual a base, que es un cateto, por el otro cateto sobre 2. Cuando el triángulo es rectángulo, es muy fácil. Entonces, cuando yo doy a ustedes, esto era 8 por 6 sobre 2, te nos dará 24. Otra formulita desde la primaria. ¿Cuál es el área de un triángulo? Pues es igual a base por altura sobre 2. Pero ¿cuánto es la base de este triángulo? Es la hipotenusa que es 10 por 4,8 dividido 2. Los que tienen la calculadora prendida se dan cuenta que 10 por 4,8 da 48 sobre 2, también da 24. Y nos queda el teorema de Herón, que es mágico porque tiene 2000 años aproximadamente. ¿Qué decía Herón? Herón decía, para calcular el área de cualquier triángulo,
creamos un término S que es igual al perímetro, o sea, 6 más 8 más 10. Y lo que dé lo dividimos por 2. Aquí le quiero que todos me ayuden con la calculadora. Te recordamos, abro paréntesis, 6 más 8, 14. 14 más 10, 24 sobre 2. Esto nos da 12. Listo. Ahora, ¿qué dice la fórmula de Herón? Tenemos la calculadora preparada. Entonces, el área de Herón es la raíz cuadrada de S. Aquí, por seguridad, abro un corchete. ¿Cuánto mide S en este caso? Mide 12. Por la misma S y va restando cada lado. El primer lado mide 10. Entonces, 12. Voy a meter por aquí un insecto al equipo. Entonces, 12 menos 10. Cierro. El mismo 12 por el otro lado, que es 8. El mismo 12 por el otro lado, que es 6. Cierro y cierro. Y estiro mi raíz. Por favor, con las calculadoras y me dicen cuánto les da eso. Los espero con toda la calma. Vamos dándole aquí, aprovechando que... 24. ¿Cuánto? 24. ¿A quién más le dio 24? ¿Te hizo 24 por sospecha porque o ya lo hizo la operación? No, ahí la hice en la calculadora. Maravilloso, muy bien. Entonces, representantes de otros lugares, más allá de la vereda, entonces nos dice que esto da 24. Entonces, mire que muy interesante. Este que tengo acá es el teorema más importante de la medición, este. Porque en el mundo práctico no todo va a ser ángulos rectos. Es más, son muy escasos. Entonces, mire qué bonito. Cuando el triángulo es rectángulo, tengo tres fórmulas. Cuando el triángulo es común y corriente, no me quedan sino dos. Una fija eterna, teorema de Herón. Repito, creo el término S, que es la suma dividida por 2, la suma de los lados. 10 más 6 más 8, lo que dé dividido por 2. Y la fórmula de Herón universal, entonces dice, es la raíz cuadrada de S, y va restando cada lado, por S menos un lado, por S menos el otro lado, por S menos el tercer lado. Meto eso en la calculadora y la respuesta es correcta. Te mira que es maravilloso, maravilloso y especial encontrar una solución a esto. Esta página que tengo acá es valiosísima. En el mundo práctico, siempre, obviamente depende de la tecnología que tenga. Yo tengo equipos que directamente, de hecho, le hago propaganda aquí a Lascar, con Antioquia, Cornare, con los cuales pues he tenido mucha cercanía por mi trabajo con los hornos leñeros eficientes. Es una investigación con ellos y muy próspera. Tenemos más de, yo creo que en este momento hay más de 200.000 hornos leñeros montados en el departamento. Muchos patrocinados por estas entidades, otros por gobernación, otros por alcaldías. Y aprende uno a mirar que ellos tienen unos dispositivos similares a un celular que funcionan con el satélite. Entonces simplemente yo recorro la finca, por decir algo, mi finca es esto, esta es mi finca. Entonces, yo estoy acá parado. Entonces aquí toco el botoncito y espero unos 30 segundos mientras el satélite me ubica. Eso no se demora más. Cuando el satélite me ubica, mala señal y yo simplemente empiezo a caminar por todo el borde de la finca. Sin robarle al vecino, ojo, hago ese recorrido por todo el bordito. Sigo. Y apenas yo llegue acá, espero un minutico y la máquina con su software me dice, el área de esta finca es tantos metros cuadrados. Eso es maravilloso. ¿Qué hizo la máquina realmente? Ellos tienen un sistema pueden marcar coordenadas y la figura literalmente la partieron en triángulos. Pero eso lo hace muy rápido. Entonces lo que hacen después es sumar el área de todos estos círculos. Unos grandes, unos pequeños, etcétera. Ese software trabaja a velocidades gigantescas.
La precisión es impresionante. O sea, uno una finca pequeña, por decir alguna finca de media hectárea, incluso de una hectárea, de la paciencia que usted tenga para recorrerla. Si la finca es gigantesca, hombre, pues obviamente yo tengo una finca de 10 hectáreas, pues no sé si me anime a recorrerla por todo el bordito hasta volver al punto inicial. Cuando son muy grandes las fincas, entonces ponemos un avión o ponemos un dron. Ahorita pues la palabra dron se volvió muy común, no solamente en la parte militar, sino en la parte de medidas, la parte de agrimensura, medir del agro. En eso estamos trabajando. Entonces, mire que es un detalle muy bonito, muy representativo, poder jugar con los cálculos reales de los teoremas de Herón, de los teoremas de ley del seno, ley del coseno, etcétera. Entonces, este juego maravilloso nos permite poder avanzar en medir. De hecho, la gran aplicación de la geometría en el mundo práctico es medir. A eso estamos todos dedicados. Medir y medir. Es que medir es muy importante. Repito, todas las medidas que se tenían de las casas hace unos años fueron reevaluadas a través del software que compran con sistemas de información. Entonces, los prediales ahorita han reevaluado las áreas. Entonces, pues decía, el área de su casa era hace un tiempo 65. Es posible que ahora sea 68. ¿Por qué? Porque midieron mal. Ahorita con esas coordenadas satelitales es muy eficiente. O usted era que antes uno creía que medía 2 hectáreas, puede estar midiendo una hectárea 801.8. También recuerdo pues que la palabra hectárea significa un terreno de 100 metros de largo por 100 de ancho, lo cual equivaldría a tener 100% que nos da 10.000 metros cuadrados, mientras que una cuadra es 80 metros por 80 metros, 8 por 8, 64. Tened mucho cuidado con eso. Muchas veces eh, la gente piensa que es lo mismo, no. Recuerde, la cuadra es 6.400. La hectárea es 10.000. O sea, la diferencia son 3.600. Eso es muy significativo. Ten mucho cuidado cuando compra fincas, siempre mire en qué consiste la palabra cuadra o en qué consiste la palabra hectárea. Es muy importante porque, repito, todos los terrenos los necesitamos siempre triangular. Y utilizando esos teoremas, vamos a jugar. Muy bien. Entonces paso a la siguiente página. Eh, Aprovecho para hacer un saludito a los que se han conectado. Que tenemos conectado a los dos Alejandros, Angie, Carolina, Stephanie, otra Stephanie, Ronnie, Juanita, Sara, Melissa, José Manuel. Hemos conectados 16 compañeros. Yo sí tengo por aquí más. Me parece que hayan atendido el llamado. Melissa, listo ya. Entonces, vuelvo otra vez a compartir mi pantalla y continuamos los sagrados estudios. Muy bien. Entonces ya tenemos esta parte clara. Borro este pedacito y le recuerdo conceptos básicos. Entonces, voy a dibujar acá un triángulo cualquiera y vuelvo y les digo a los que acaban de llegar. Estamos estudiando un punto en el cual se unen la geometría, la trigonometría y la geometría. Es más, es un punto en el cual solo hay medición. De hecho, la palabra trigonometría es fundamentada en resolución de triángulos. Entonces coloco acá la palabra resolución de triángulos. Resolución de triángulos. ¿Qué es resolver un triángulo? Es averiguar el valor de sus tres lados y de sus tres ángulos internos. Solamente eso lo de afuera. Entonces todo triángulo decente se caracteriza por tener tres elementos. Va a llamar esto, por ejemplo, el ángulo A. Este lo va a llamar, por ejemplo, el ángulo C y este de acá el ángulo B. No importa el orden. Lo importante es que se acostumbra que el lado del frente se coloca con minúscula
Este referente con B minúscula y este con C minúscula. Pero no importa, pues si lo quiere cambiar, no hay problema. ¿Qué debemos saber? Que yo puedo resolver un triángulo siempre y cuando conozca, por ejemplo, dos lados y el ángulo entre ellos. O sea, la condición de la geometría es resolver cualquier triángulo exige conocer tres elementos, de los cuales al menos uno tiene que ser un lado. Bien la condición. Para los que hace rato con geometría. Necesitamos tres elementos, de los cuales al menos uno tiene que ser un lado. Entonces, cuando yo tengo acá el lado, 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 doy el ejemplito acá. O sea, ese triángulo que yo voy a dibujar acá, este, por ejemplo, que esto mida 8 y que esto mida 11 y que este ángulo mida, por ejemplo, 70 grados. Este triángulo lo puedo resolver utilizando leyes del seno, el coseno, magia, etc. También puedo resolver el siguiente triángulo. Ángulo, lado, ángulo. O sea, si yo le doy a ese caso, donde les digo, por ejemplo, ese ángulo vale, por ejemplo, 70. Este ángulo mide, por ejemplo, 50. Y este lado mide 12. Entonces, mire que tengo acá un lado, pues la teoría, al menos un lado, tengo dos. Y el último caso posible de solución es conocer los tres lados. En este caso tengo, por ejemplo, esto. Por ejemplo, que esto me diera, por ejemplo, 12, 5 y 13. Siempre que ahí no conozco ningún ángulo, pero la condición sigue vigente. Tres elementos, al menos un lado. Entonces, solamente puedo resolver esos tres casos. Puedo construir estos tres triángulos. Y si los puedo construir, entonces puedo medir cuánto es L1, cuánto es L2, cuánto es L3. Y si lo puedo medir o calcular, cuánto es el ángulo A, cuánto es el ángulo B y cuánto es el ángulo C. Además, desde la primaria nos enseñaron que la suma de los tres ángulos internos en forma decente siempre son 180 grados. Listo. Y nunca se les olvide que se acostumbra al lado más grande, se le puede trazar esta línea que es la altura, que nos va a permitir calcular el área por otro método, que sería base por altura. Entonces voy a pasar, primero, realimento esto. Puedo resolver cualquier triángulo if and only if, si y solo si conozco tres de sus elementos, de los cuales al menos uno tiene que ser un lado. Eso es palabra de Dios. Entonces, tres casos: lado, 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 ángulo, ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Vuelvo a utilizar otra pantalla nueva. Y entonces acá les voy a recordar, hago la figurita clásica que es muy importante. Vuelvo a coger acá. No importa el triángulo, mire que no estoy diciendo que cualquiera. Llamo esto ángulo A, llamamos este ángulo B y este ángulo C. El que está al frente, el que está al frente, de cada lado lo ponemos con minúscula. A, B y C. Listo. Si fuéramos a hacer, ahora aquí acostumbro a hacer esta H, que nos indica la altura con respecto al lado más grande. Entonces, de la primaria recordamos, el área de cualquier triángulo es, en este caso, la base que es C por la altura sobre 2. Ahí C es el lado más largo. Si voy a utilizar el teorema de Herón, te digo acá que S es la suma de los lados. Doy aquí la bienvenida a otro compañero. Entonces, coloco acá. Sumo los lados, o sea, A más B más C. Y lo que dé lo dividimos por 2.
¿Qué dice la fórmula de Herón? Mire, la escribo por acá. El tiempo pasa volante, es increíble. Entonces coloco acá el área de Herón. Excuse me. Este lapicero, cuando le toco la punta, espero que no me vaya a poner problema, voy a escribir acá. Sí. Espera un segundito. Ya se normalizó. Muy bien. Entonces, el área, según Herón, entonces es la raíz cuadrada. Lo escribo acá. Siempre que lo van a hacer calculadoras sencillas, les recomiendo abrir este paréntesis. S, lo que les decía ahora, se va restando cada lado. S menos A, no importa el orden, después de que el orden de las hormigas lo altera la picada. El mismo semiperímetro, le resto B. Y al mismo semiperímetro, le resto C. Ese es el teorema de Herón. Cierro paréntesis y estiro mi raíz. Eso que hay en el tablero son los teoremas infalibles para calcular el área de un triángulo. Como vamos a ver ahorita, les adelanto que esa h que tenemos ahí se puede calcular como el lado que esté ahí por el seno del ángulo A. Con estas fórmulas que tenemos en el tablero, podemos evaluar el área de cualquier terreno, largo, pequeño, gigantesco, como sea, pero que sea, es fundamental. Mire que la primera fórmula de la primaria dice base, que en este caso es C, por la altura que es H sobre 2. Pero esa H, desde cuando estaba en primaria, no tenía cómo calcularla, excepto midiendo. Pero ya con los profundos conocimientos modernos, podemos saber de que una altura se traza como una perpendicular desde el vértice hasta el lado opuesto. Y la medimos utilizando ese principio. El lado que esté allá paradito por el seno del ángulo que tengamos ahí. Muy bien. Paralelo con esto, voy a escribir acá lo que llamamos, va a ser al lado izquierdo, la ley del coseno. ¿Qué dice la ley del coseno? La ley del coseno nos dice que un lado cualquiera al cuadrado es igual al otro al cuadrado más el otro al cuadrado menos el doble producto por el coseno del ángulo que está al frente. Si quiero calcular B2, es lo mismo. Lado al cuadrado más lado al cuadrado menos el doble producto del uno por el otro, coseno del que esté al frente. ¿Quién está al frente? El ángulo B. Tanto la ley del seno como el coseno es lo que hay al frente. ¿Qué es E2? O por educación, A2 más B2 menos el doble producto, esto vale en todos los municipios, coseno del ángulo C. Vuelvo y recuerdo que la suma de A más B más C tiene que dar 180. De lo contrario, es como un triángulo abierto, que nunca cierra. Y al frente coloco ley del seno. ¿Qué dice la ley del seno? La ley del seno dice, el seno de un ángulo cualquiera sobre el que esté al frente es igual al seno del que tú quieras. Por ejemplo, B sobre B minúscula, que es el lado. Siempre, en algunos libros aparece al revés. Un lado sobre el seno es igual al otro lado sobre el seno del frente. No se preocupen por eso. Otra forma de escribirlo, yo puedo escribir también. El seno del ángulo B es AB como el otro lado. Por ejemplo, el seno de C es AC, minúscula. Otra forma de verlo, falta relacionar el seno de A con el seno de C. Entonces, eso que hay en el tablero, este pedazo, es fundamental para trigonometría, geometría, sistemas de información. Me sirve a mí, estando en un terreno, si yo logré medir, por ejemplo,
un pedazo de la finca, hice un triángulo donde conozco B y C y no quiero ir a medir porque me parece muy largo, entonces hago la fácil. Mido el ángulo entre B y C y aplico toda la ley del seno. Mira qué interesante. O sea, yo realmente no tengo que ir a medir allá a los tres lados. Puedo medir dos y el ángulo y aplico trigonometría. El lado A es, mire, ley del coseno. Entonces me permite jugar, me permite divertirme utilizando ese detalle tan sencillo. Entonces mire que es muy importante. Las leyes del seno, del coseno, más el teorema de Herón, que comienza aquí con esa S y termina con esa fórmula descubierta hace 2000 años, o la de la primaria, base por altura sobre, o sea, el lado más largo por altura. Y esa altura la podemos evaluar de manera muy sencilla, de manera muy simple, utilizando el seno y el lado que está al ladito. Mira que ni siquiera digo cateto, porque no es un cateto. ¿Por qué no es un cateto? Porque es que el triángulo que está dibujado en el tablero en general no es rectángulo. Si de pronto es rectángulo, entonces tengo ventajas, pero en general no lo es. Agrego también una formulita. A ver, ya está en la otra página. Los triángulos rectángulos está en la otra página y ya la hicimos muy visible. Eh, Dejo de compartir un segundito. Vuelvo acá. Estamos conectados 17. Muy rico que nos conectamos 17. Estamos repasando. Los voy a invitar a que cada uno haga una pequeña lonchera, aproximadamente unos 6 minuticos. Y en estos 6 minuticos yo aprovecho para convertir esa grabación a formato de video para compartírselas más tarde. Entonces, démonos 6 minuticos aproximadamente y ya tenga las calculadoras preparadas, papel cuadriculado, reglas, reglilla, todo lo que tenga a la mano. Entonces aparece la lonchera en ese momentico y lo dejo reposar unos 6 minuticos mientras termine la grabación. Nos vemos ahorita, no se vayan a volar.